Una donación anónima llegó hoy, y mis manos temblaron al tocar el cuaderno amarillento, reconociendo, imposible de negar, su caligrafía. Miguel, mi amor perdido, mi promesa rota. Mi nostalgia viva. Cada letra es una llama que enciende recuerdos que juré enterrar, cada frase un susurro que desafía mis votos. El corazón me llama, la fe me detiene, y me veo entre la devoción y el deseo, entre lo correcto y lo prohibido. ¿Cómo puedo ignorar la presencia que aún palpita en las páginas? Si cada trazo suyo me recuerda que el amor nunca desaparece. Mi nombre es Clara y vivo entre paredes de piedra, silencio y oraciones. Hace años elegí la vida de monja creyendo que el pasado duele menos cuando lo olvido. Pero ciertos recuerdos no se borran. Un cuaderno llegó hasta mí lleno de cartas, dibujos y una caligrafía que conozco como si fuera mía. Él está allí, escondido entre páginas amarillentas, y con él, todas las preguntas que pensé haber enterrado, todavía piensa en mí. ¿Por qué dejó rastros de un amor prohibido? Y si permito que esos recuerdos vuelvan a la vida, ¿estaré rompiendo mi voto o encontrando algo que va más allá de lo que imaginé posible? Hace 10 años. El silencio es mi morada. Se extiende entre las frías paredes de este convento de piedra como un río invisible, recorriendo cada pasillo, cada claustro, cada latido de mi corazón. Cuando llegué aquí, pensé que el silencio sería una prisión. Hoy, es la única forma de supervivencia que encontré en un puente estrecho entre lo que fui y lo que aún intento ser. El convento se alza en lo alto de una colina cubierta de viñedos. Por la mañana, el viento trae el dulce olor de las uvas maduras y el lejano sonido de las campanas del pueblo. Por la noche, la niebla desciende como un velo sobre las ventanas y todo parece disolverse en blanco, el tiempo, la culpa. Hasta el propio nombre con el que un día me llamaron con amor. Ahora soy solo la hermana Clara, y hasta esa palabra, hermana, suena como un disfraz piadoso. Aquí hay una rutina que no cambia. Como si el reloj hubiera sido abandonado a la eternidad. El toque de las oraciones a las 5 de la mañana. El pan caliente compartido en silencio. Las manos que ver en el suelo, que cuidan el jardín, que preparan el altar. Y en medio de todo, un corazón que insiste en recordar. Algunas hermanas dicen que el silencio purifica. Yo, a veces, creo que solo amplifica las voces que más deseamos olvidar. Las mías vienen en forma de recuerdos, no como gritos, sino como susurros persistentes, el sonido de una risa en una tarde lluviosa, el olor de tinta y barniz en las manos de alguien, una caligrafía que danzaba en las cartas como si las palabras estuvieran hechas de luz. Miguel, no suelo pronunciar ese nombre ni siquiera en mi mente. Temo que resuene en los pasillos y que las paredes, cómplices, lo repitan. Hace 10 años se fue y me refugié aquí, prometiéndole al cielo nunca más amar con la carne, sino solo con el alma. Desde entonces he vivido en ese punto medio entre lo sagrado y lo profano de la memoria. Las mañanas en el convento son de luz suave, filtrada por vitrales coloridos. El piso de piedra retiene el frío de la madrugada. Y los pasos de las hermanas resuenan como plegarias. Suelo cuidar la pequeña biblioteca, donde los libros antiguos huelen a polvo y incienso. Allí encuentro refugio entre páginas donde los amores están permitidos porque son solo ficción. A veces, cuando abro las ventanas de la biblioteca, veo el mundo afuera, los viñedos, el cielo abierto. La vida que continúa. Siento el viento golpear mi rostro y casi puedo creer que trae noticias de él. Luego cierro los ojos y repito, en silencio, Señor, líbrame de la tentación de recordar. Pero la memoria es una herejía dulce, y en ella habito con culpa y placer. Hay días en que me sorprendo dibujando con la punta de los dedos sobre la mesa, formando letras invisibles como si pudiera recrear su caligrafía perdida. Otras veces, abro uno de los cuadernos del convento y copio versículos solo para sentir el peso de la escritura. Hay algo sagrado en el acto de escribir y algo profano en recordar para quien escribíamos. La Madre Superiora dice que cada una de nosotras lleva una cruz diferente. La mía no pesa en los hombros, pesa dentro del pecho. Y, aún así, hay una extraña paz que me consuelan como si el silencio fuera el perdón que nunca pedí en voz alta. Esta mañana, la campana anunció la llegada de nuevas donaciones para la parroquia. Cajas y bolsas descansan en el claustro, esperando que manos pacientes las abran. Un murmullo leve recorre el aire, el único sonido permitido además de las oraciones. Me levanto. Ajusto el velo y me dirijo hacia allí, sin imaginar que, entre esos objetos olvidados, el pasado estaba a punto de llamarme por el nombre que juré sepultar. Las cajas estaban apiladas junto al claustro, al lado del pozo antiguo, donde el musgo crecía como un recuerdo terco del tiempo. El aire de la mañana traía el olor húmedo de la tierra y de la madera envejecida. Las otras hermanas ya habían comenzado a separar ropa, velas usadas, imágenes rotas de santos.
Me acerqué sin prisa, como quien pisa un territorio sagrado o peligroso. La Madre Superiora pidió que cuidara de los libros y papeles, cosas que requieren manos delicadas, dijo ella, sonriendo con esa serenidad que solo conocen quienes nunca han amado. Tomé una caja más pequeña, de cartón arrugado, atada con una cinta azul descolorida. Tenía un olor particular, mezcla de tinta seca y brisa marina. La llevé a la biblioteca, mi refugio silencioso. Me senté en la mesa de roble y por un instante observé la caja como si respirara. Hay objetos que parecen tener alma. Presentí que aquel guardaba una. Rompí la cinta con cuidado. Dentro había libros viejos de cubierta gastada, un pequeño crucifijo de madera, pinceles endurecidos por el tiempo y, al fondo, un cuaderno envuelto en un paño de lino. Cuando lo toqué, algo en mí se contrajo en un leve temblor, casi imperceptible, como la primera señal de una fiebre antigua. Abrí el cuaderno. Las primeras páginas estaban en blanco. Pero pronto aparecieron anotaciones, garabatos, dibujos de rostros, manos y ventanas. Y entonces, allí, entre una mancha de tinta y un trazo incompleto, vi aquello que me congeló el aliento, la caligrafía. No era solo parecida, era suya. La M, inicial curvada como un gesto de cariño. La G, que descendía en espiral como si la propia letra soñara con el movimiento del mar. Y el punto final, siempre un poco separado de la última palabra, como si no quisiera cerrar el pensamiento. Miguel. El nombre resonó dentro de mí, no como un recuerdo, sino como un llamado. Sentí el cuerpo reaccionar antes que la razón. El corazón acelerado, la sangre caliente, un vértigo dulce. Pasé los dedos sobre la tinta. Aunque sabía que estaba seca desde hacía años. Fue como tocar el fantasma de una piel. Había frases cortas, quizás fragmentos de un diario. Algunas sonaban como oraciones. Otras, como confesiones. Busco a Dios en las cosas que perdí. Pinto lo que me falta. Hay un silencio que lleva tu nombre. Leí y releí esas líneas hasta sentir los ojos arder. La sala parecía más fría. El vitral proyectaba una luz azul sobre el papel, y ese color, el mismo de sus ojos, me hirió con ternura. Cerré el cuaderno, tratando de contener la desesperación que subía por la garganta. Miré alrededor, el convento permanecía inmóvil, como si nada hubiera pasado. Y, sin embargo, dentro de mí todo se movía. Señor, pensé, ¿por qué ahora? Intenté convencerme de que podía ser una coincidencia. Alguien con caligrafía similar. Un cuaderno olvidado. Llegado de algún donante. Pero el corazón de ese rebelde no conoce coincidencias. Reconoce señales. Volví a abrir el cuaderno, buscando algún indicio, una fecha, una firma. Al final, encontré una hoja pegada, casi oculta. La separé con cuidado. Detrás, una pequeña pintura, una mujer con velo blanco frente a una ventana abierta. La pincelada era inconfundible. La mujer era yo. Me faltó el aire. El recuerdo vino completo en el taller, la luz del atardecer, sus manos manchadas de pintura, sosteniendo mi rostro. Clara, decía él, cuando te pinte. El tiempo se detendrá. Ahora el tiempo realmente se había detenido. Cerré el cuaderno, lo envolví nuevamente en el paño y lo abracé contra el pecho. Escuché sonar la campana de la misa a lo lejos. Pero no pude moverme. Era como si, dentro de aquellas páginas, no estuviera solo el rastro de un hombre, sino la prueba de que el amor de ese que juré olvidar aún respiraba. Escondido en las donaciones anónimas de la Providencia. Aquella noche, el silencio del convento parecía diferente, pesado, vigilante, casi humano. Cada crujido de la madera, cada respiración de las hermanas dormidas, sonaba como una acusación. El cuaderno reposaba bajo mi almohada, envuelto en el paño, como un secreto ardiendo contra la piel. Intentaba rezar, pero las palabras escapaban, y en lugar del Padre Nuestro, venía su nombre, repetido en voz baja. Como un error que no quiere ser corregido. La duda es un veneno lento. Primero hiere la fe, luego el alma. Pasé la noche despierta, los ojos abiertos en la oscuridad, viendo sombras moverse por las paredes. Me preguntaba si Dios permitiría tal coincidencia, si era una prueba o un recuerdo enviado para medir el tamaño de mi obediencia. Pero una parte de mí, la que aún respiraba fuera de los muros de la devoción, susurraba otra cosa, que tal vez Miguel nunca me había abandonado, que tal vez el destino estaba tratando de devolverme lo que el tiempo me había robado. Cuando la campana anunció la primera oración, el cielo todavía era violeta. Las hermanas caminaron en fila hacia la capilla. Yo fui con ellas. Pero mi cuerpo parecía ausente. Me arrodillé ante el altar, y el rostro de Cristo crucificado parecía observarme con compasión o con ironía. La llama de las velas temblaba, y pensé, perdóname, Señor, porque estoy amando de nuevo, y ni siquiera sé si Él aún vive. Durante el desayuno, evité las miradas. Las voces eran suaves. Pero dentro de mí había un torbellino. Con cada palabra que escuchaba, pensaba en cómo su caligrafía parecía aún viva, palpitante.
Busco a Dios en las cosas que perdí. Esa frase me perseguía como una oración invertida. En la biblioteca, mientras limpiaba los estantes, no pude resistir. Abrí el cuaderno otra vez. Leí hasta memorizar los fragmentos. Hasta conocer de memoria cada curva de las letras. Y cuanto más leía, más sentía crecer algo, dentro de mí, una mezcla de esperanza y culpa, fe y fiebre. El pecado, comprendí, no está solo en el acto, sino en el pensamiento que lo precede, y yo estaba llena de ellos. Comencé a imaginar cómo sería verlo de nuevo. Si el tiempo habría sido amable con su rostro. Si sus ojos aún guardarían ese brillo inquieto, si pensaría en mí mientras escribía. Esas imágenes venían como relámpagos, rápidas y prohibidas, pero dejaban rastros de luz que no podía borrar. La hermana Juana, que lo notaba todo, percibió mi distracción. ¿Está cansada, Clara?, preguntó en voz baja, mientras cuidábamos el jardín. Un poco, respondí, evitando su mirada. El silencio a veces pesa más que el pecado, dijo, regando las rosas. Me quedé sin respuesta. Era como si hubiera leído mi alma. Aquella noche. Llovió. La lluvia siempre me trae recuerdos de cuando él pintaba. El sonido de las gotas golpeando el techo era idéntico al del pincel tocando la tela. Cerré los ojos y vi a Miguel frente a mí. El rostro manchado de pintura, la sonrisa tímida. Clara, decía él. El amor es solo otra forma de rezar. Yo, débil, creí. Abrí el cuaderno una última vez antes de dormir. En la contraportada, con letras casi borradas, había una frase que aún no había notado. Si algún día encuentras esto, sabrás que nunca dejé de esperar, todo mi cuerpo se estremeció. Las lágrimas vinieron sin sonido. Como todo lo que vivo, desde que hice mis votos. Apoyé el cuaderno contra el pecho y susurré en la oscuridad, yo, nunca dejé de escucharte. Pero pronto el miedo me invadió. ¿Y si ese recuerdo fuera solo una trampa del pasado? ¿Una prueba? ¿Una tentación disfrazada de milagro? En la fe, dudar es casi traicionar. Pero el amor no obedece mandamientos. Me dormí con la sensación de que, en esa frontera tenue entre lo sagrado y lo humano, algo comenzaba a moverse y que mi silencio, antes refugio, empezaba a convertirse en cárcel. El silencio del convento ya no era suficiente para contener mis pensamientos. Cada rincón parecía murmurar el mismo nombre, Miguel. Necesitaba saber si aquellas cartas y aquel cuaderno eran la prueba de un amor que aún respiraba, o si eran solo ecos de un pasado que no podía tocar. Pero investigar significaba transgredir. Significaba ceder, aunque solo en pensamiento, al pecado que juré no volver a permitir. Y, aún así, caminé hasta la Madre Superiora, buscando excusas para alejarme del convento con el pretexto de entregar donaciones a las iglesias vecinas. Ella sintió, como siempre hace con quienes tienen manos delicadas y corazón generoso. Tal vez sospechaba, tal vez no. Su silencio siempre guarda más que palabras. Por primera vez en años. Sentí el viento del mundo exterior en mi cabello. Las calles del pueblo eran estrechas, húmedas, impregnadas con el olor de la lluvia caída la noche anterior. Cada paso me llevaba fuera del refugio seguro y dentro de una memoria que intentaba ignorar. Seguí pequeñas pistas, etiquetas diminutas, notas escondidas entre los libros. Direcciones tachadas de manera casi imperceptible. Cada detalle parecía susurrar, él está vivo. Él existe. El camino me condujo hasta una casa antigua en las afueras de la ciudad. Una vivienda sencilla, con paredes descascaradas y ventanas siempre cerradas. El aire olía a pintura, madera y polvo. La sensación de déjà vu me envolvió como si estuviera entrando en el mismo taller donde él solía pintar. Me detuve en la reja. Mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaron al tocar el hierro frío. Ya no había silencio, solo expectativa y miedo. La dueña de la casa, una señora de ojos sagaces y manos arrugadas, abrió la puerta cuando toqué. Pregunté, con cuidado, si alguien en esa casa solía enviar donaciones a conventos. Ella dudó. Me miró como evaluando mi alma y respondió, sí, un hombre prefiere no identificarse, pero siempre deja objetos, cartas y pinturas. Vive solo. El mundo dentro de mí tembló. Cada palabra era un soplo del pasado, cada pausa de la señora. Un eco de lo que temía confirmar. ¿Puedo saber dónde vive?, pregunté, con la voz casi quebrada. Vive en la calle del Limonero, cerca del viejo molino. No recibe visitas, pero tal vez quiera hacerlo. Sonrió con un gesto enigmático, como si diera permiso sin darse cuenta. Caminé por las calles angostas, con el corazón atrapado, el cuerpo tenso. Cada sombra parecía cargar con su recuerdo. La puerta de la casa parecía esperarme, como si supiera que llegaría. Cuando toqué, casi retrocedí. Una mano frágil abrió el marco. Y vi, no podía ser, pero era. El tiempo había hecho su trabajo, los cabellos grises, la piel marcada, pero la mirada, seguía viva, intensa, llena de una ternura que ningún invierno, ningún silencio, ningún año había podido borrar. Se giró lentamente, sin reconocer mi presencia de inmediato,
pero yo lo sabía. Lo supe por el contorno del rostro, por la forma de sostener las manos, por el aire de quien aún espera algo que creyó perdido. Me quedé quieta en el umbral, sintiendo cada segundo como una eternidad. Mi corazón decía, habla, Clara, dile que eres tú. La razón susurraba, retrocede. Este momento es sagrado y peligroso. Respiré hondo. Cada latido de mi pecho era una oración y una transgresión al mismo tiempo. Sabía que estaba al borde de un abismo entre el amor y el pecado, entre la fe y el deseo. Pero algo dentro de mí decía que, para encontrar respuestas, para comprender lo que aún respiraba entre nosotros, debía cruzar ese límite. Lo que vino después no fue un encuentro, sino una promesa silenciosa de que, aún separados por el tiempo y la distancia, los hilos invisibles del amor nunca se rompen. Él estaba allí, sentado en una silla de madera desgastada, mirando por la ventana como si la luz pudiera pintar recuerdos. Su corazón parecía tan frágil como los pinceles secos que un día había tocado con delicadeza. Y yo temblaba ante su presencia, sintiendo cada voto que hice pesar sobre mí como cadenas invisibles. La primera palabra que escapó fue silenciosa, un susurro del que ni siquiera estaba segura de haber pronunciado. Miguel se giró lentamente. Sus ojos, ahora más cansados, reconocieron mi rostro antes de que mi voz tuviera fuerza para continuar. Un silencio se formó entre nosotros, espeso y pesado, como si el aire hubiera aprendido a guardar secretos durante años. No habló, no era necesario. Cada línea de expresión, cada movimiento de su mano, decía lo que las palabras jamás podrían. Volviste. Me senté sin atreverme a tocarlo, solo contemplando. El olor familiar de tinta y madera me envolvía, despertando un recuerdo que había intentado enterrar durante una década. Cada latido de mi corazón parecía resonar en la sala como un aviso. Estamos vivos, pero divididos entre lo permitido y lo deseado. Clara, finalmente dijo con la voz ronca, casi olvidada por tanto tiempo. Un temblor recorrió mi cuerpo. Eres tú. El sonido de mi nombre salido de sus labios me desarmó. Un torbellino de emociones me invadió, alegría, miedo, culpa, deseo. Quería correr y abrazarlo, y al mismo tiempo esconderme bajo el velo de mi fe, como si la devoción pudiera protegerme de mí misma. Vine, mi voz falló. Vine por las cartas. Por las donaciones. Él asintió lentamente, como si cada gesto pesara tanto como mis palabras. Entonces me encontraste. Una sonrisa frágil se dibujó en las comisuras de su boca. Aún así, no sé si debía esperar a alguien. Las palabras flotaron entre nosotros. El tiempo parecía haberse extendido, doblándose sobre sí mismo, y por unos segundos fuimos solo nosotros, dos seres que se amaron, separados por decisiones, distancias y por el mundo. Sentí las lágrimas correr, silenciosas, quemando piel y alma. No lloré por él, ni por mí, sino por lo que fuimos y por lo que nunca nos permitimos ser. Cada voto que hice, cada oración hecha en silencio, ahora parecía parte de un teatro cruel, construido para poner a prueba nuestro amor. Pensé que te había sido, murmuré, que nunca volveríamos a encontrarnos. Él se acercó, pero sin romper la prudente distancia que el respeto y el dolor imponen. No pude irme de verdad, Clara. Ni de tu corazón, ni de mi propia conciencia. Cada cuadro que pinté, cada carta que dejé, eras tú. El peso de esas palabras me aplastó y me liberó al mismo tiempo. La fe y el amor, lado a lado, volaban en mi pecho. Sabía que tocarlo ahora sería romper votos, quizá profanar todo lo que juramos defender, pero no tocarlo sería negar la vida que late entre nosotros. Como un hilo invisible e irrompible. Por unos instantes, solo nos miramos, en silencio absoluto. El mundo afuera desapareció. La lluvia, que caía suavemente sobre el techo, parecía marcar el compás de nuestros corazones, y comprendí, finalmente, que el amor verdadero no necesita palabras ni permisos, simplemente existe, incluso cuando está prohibido. Cuando me levanté para irme, algo dentro de mí cambió. Él sabía que necesitaba volver, que el convento y mis votos me esperaban. Pero antes de cruzar la puerta, escuché su susurro, nunca te olvidaré, Clara. Y por primera vez en años. Sonreí entre lágrimas, sintiendo que el amor y la fe podían coexistir, aunque separados. Que incluso prohibido, el reencuentro había restaurado algo esencial, la esperanza. Salí por la calle silenciosa, sintiendo el peso y la ligereza al mismo tiempo. El mundo no había cambiado, pero yo sí. Había reconocido que algunos dolores también son regalos y que ciertos amores, aunque imposibles, merecen ser recordados con ternura y respeto. El cuaderno volvería conmigo como testigo de un pasado que no moriría. Y yo sabía, la investigación silenciosa había terminado. Pero el corazón, del corazón, ahora sabía que todavía podía sentir. Volví al convento como quien atraviesa un río oscuro, con los pies pesados y el alma empapada de recuerdos. Cada paso resonaba en el claustro vacío, recordándome que la decisión que debía tomar no tenía vuelta atrás, rebelarme y romper mis votos, o silenciar para siempre el deseo que rugía dentro de mí.
La biblioteca, mi refugio. Parecía más pequeña aquella tarde. El cuaderno de Miguel reposaba sobre la mesa de roble, las páginas amarillentas como espejos del pasado. Las miré y por primera vez en años. Sentí que no solo tenía el perdón que necesitaba ofrecer, sino también la posibilidad de ser misericordiosa conmigo misma. Me senté y cerré los ojos, tratando de escuchar más allá de la culpa. El silencio del convento no me daba respuestas, pero mi corazón, ese viejo traidor, hablaba con claridad. Decía que el amor verdadero, incluso prohibido, no exige posesión, sino reconocimiento, y que el perdón, si no se ofrecía, se convertiría en prisión. El día parecía derretirse en dorados y violetas, filtrados por los vitrales de la capilla. La luz tocaba mis manos, mi rostro, y me recordaba todo lo que había jurado y todo lo que jamás debía olvidar. El recuerdo de Miguel frente a la ventana de su casa. Con ojos que cargaban décadas de espera, regresó con fuerza. Podría haber corrido hacia él, rasgar el velo de la devoción. Entregarme al amor y al pecado al mismo tiempo, pero algo dentro de mí sabía que la verdadera valentía era otra. Respiré hondo y tomé el cuaderno. Lo abrí en la última página, donde había dibujado mi rostro con líneas suaves, incompletas, y solo escribí una palabra: siempre. Sonreí entre lágrimas. Siempre. Pensé, incluso cuando no nos tocamos, incluso cuando nos separamos, incluso cuando la vida quiso negarnos la simple alegría de estar juntos. Cerré los ojos e imaginé su rostro por última vez. Cada detalle era una oración silenciosa, cada recuerdo una confesión que nadie más escucharía. Y entonces escribí. No una carta para él, nunca para él, sino una carta para mí misma. Para sellar el perdón que había esperado años para ofrecer. Miguel, te perdono. Por lo que pasó, por lo que dolió, por lo que no pudimos ser. Te perdono porque aún te amo, y es en la entrega del amor, y no en la posesión, donde encuentro paz. Y aunque nuestros caminos no se crucen de nuevo, sé que parte de nosotros siempre estará juntos. En silencio, en memoria, en oración. Doblé la hoja y la puse sobre el cuaderno. La sensación de alivio fue inmediata, como si una cadena invisible se hubiera roto dentro de mí. El peso del pasado cayó y el presente se expandió. Perdonar no significaba olvidar ni permitir. Significaba liberar a ambos, él y yo, para que el amor permaneciera intacto, incluso sin contacto. Incluso sin promesa. Cuando salí de la biblioteca, sentí el sol tocar mi rostro de manera diferente. El convento seguía igual, pero yo ya no era la misma. Mi corazón estaba ligero, y el silencio, que antes me aprisionaba ahora, me abrazaba como consuelo. En la capilla, me arrodillé nuevamente ante el altar. Recé no solo por mí, sino por él, por nosotros. Por todo amor que se atrevía a existir en medio de reglas y votos. Y entonces, en voz baja, susurré: gracias. El perdón había sido ofrecido. La elección había sido hecha, no como una fuga, no como un acto de cobardía, sino como prueba de que amar verdaderamente a veces significa soltar y no aferrarse. Y mientras la luz del atardecer penetraba por los vitrales, sentí que, a pesar de todo, había esperanza. El amor no desaparece, se transforma, se eleva y, sobre todo, enseña. Salí del convento con pasos firmes. El cuaderno permaneció conmigo, testigo silencioso de un pasado que no necesitaba ser revivido para seguir vivo. Y en ese instante, comprendí, el amor verdadero no requiere permiso. Basta con reconocer, aceptar y perdonar. El tiempo en el convento seguía su ritmo lento, como siempre, pero dentro de mí había un ritmo nuevo, invisible, que palpitaba silencioso. Cada paso por los corredores, cada oración, cada gesto cotidiano parecía ahora cargado de una tensión delicada, no por lo que debía hacer, sino por lo que ya había hecho: perdonar, soltar, aceptar. Pasaron meses desde el reencuentro prohibido. Miguel ya no apareció y yo no intenté buscarlo. Era como si el universo hubiera susurrado: el amor verdadero no necesita encuentro. Solo necesita existir, y así, dejé que su memoria se acomodara en los rincones de mi corazón, transformando la nostalgia en luz, la ausencia en un silencio lleno de significado. Cierta mañana, al abrir la pequeña puerta de la biblioteca, encontré una caja dejada discretamente en el umbral. No había firma, solo una cinta azul descolorida, del mismo color que el cuaderno. Mi cuerpo se estremeció. Algo dentro de mí reconoció aquello antes que mis ojos. La mano tembló y por un instante temí abrirla. Pero la curiosidad, ahora matizada de esperanza y serenidad, venció. Dentro de la caja, cuidadosamente embalados, había nuevos objetos: pinceles, hojas en blanco y, entre ellos, un cuadro inacabado. La primera pincelada mostraba a una mujer con velo blanco frente a una ventana abierta, con la luz filtrándose a través de los vitrales. El trazo era firme, delicado, y sin duda inconfundible. Era mi imagen, pintada por manos que todavía me amaban, que todavía me reconocían. Sostuve el cuadro con cuidado, sintiendo el peso de la pintura y del tiempo. Una lágrima silenciosa recorrió mi rostro.
él había dejado una última obra, prueba de que, aunque separados físicamente, nuestro amor seguía existiendo intacto, inmaculado, eterno. El convento parecía más silencioso que nunca. El eco de la campana y de mis propias respiraciones llenaba cada sala, cada corredor, cada piedra antigua. Me senté en la mesa de roble y coloqué el cuadro frente a mí. Cerré los ojos y, en silencio, hablé con él como si aún estuviera allí. Gracias, por el amor, por el cuidado, por el tiempo que me permitió perdonar y ser perdonada. Las semanas siguientes se convirtieron en un ritual silencioso. Pasaba horas contemplando el cuadro, leyendo el cuaderno, absorbiendo la caligrafía, el trazo, las palabras. Cada letra, cada línea. Cada pincelada era un eco del pasado, pero también un puente hacia el presente. Comprendí que ya no necesitaba vivir con culpa o deseo prohibido. Miguel me había dado, incluso a la distancia, el mayor regalo, el recuerdo vivo de que el amor verdadero no se pierde, solo se transforma. Durante las oraciones, siento que su presencia me acompaña de manera sutil. No física, no invasiva, sino como un susurro en el alma, recordándome que cada elección, cada perdón, cada memoria cargada de ternura, es capaz de trascender el tiempo y el espacio. Un día, al caminar por el claustro, observé las viñas y la niebla de la mañana, y una profunda sensación de paz me envolvió. El cuaderno, el cuadro. La caligrafía, todo parecía cantar la misma verdad, que el amor y la fe pueden coexistir, incluso en silencio, incluso en separación, incluso cuando están prohibidos. Me senté bajo un árbol antiguo, el viento acariciando el velo, y pensé en Miguel. Sonreí. No había tristeza ni arrepentimiento, solo comprensión y gratitud. Él se había ido lo mantenido distante. Pero su esencia permanecía, viva, grabada en tinta, pinceladas y palabras. El convento, con sus paredes de piedra, sus vitrales y sus campanas, seguía igual para el mundo exterior. Pero para mí nada era igual. El eco de su caligrafía llenaba cada espacio de mi ser, recordándome que algunas presencias no necesitan cuerpo, algunas pasiones no exigen consumación, algunas vidas permanecen entrelazadas para siempre, incluso cuando el tiempo insiste en separarlas. Y en ese silencio, por primera vez en años, me sentí completa. El amor, el perdón y la esperanza coexistían, suaves y eternos. Como si cada letra escrita por Miguel aún respirara conmigo. El eco de la caligrafía se había convertido en mi guía, mi consuelo, mi testimonio de que la vida, aún marcada por la ausencia y la distancia, podía ser bella, intensa y verdadera.